Nosotros, como en la Biblia, vamos, se rige mucho en la Biblia para criarnos a nosotros. Que os saca de muchos aprietos, que está ya cansado, ¿verdad?, de acudir al auxilio de los hijos, pero que hay que estar ahí porque uno es padre y hay que estar a las duras y a las maduras, José. Lo hago con cariño, y amor. Si no me queda más remedio, ¿qué voy a hacer? Bueno, creo que hoy además ha tenido varias sorpresas. Por ejemplo, le han dado boquerones de comer, que es su comida favorita, ¿verdad? Sí, sí. Empezando por ahí ya le han abierto el apetito, le han dado ese gusto, ¿no? Y además, José, creo que todos ellos guardan algún regalo para usted. Vamos a sacar esos regalos porque tienen una sorpresa toda la familia y ya verás que, claro, como la familia es numerosa, son muchos regalos. No sabía absolutamente nada, esto me toma por sorpresa. Por sorpresa, ¿eh? Fíjate, José el pequeño, que nos está aquí también esperando para darle un regalo. Vaya. A ver, José, ¿qué te han regalado? Un anillo. Vaya. Empezamos bien, un anillo. Bien. Bueno, ya ves que lo están nutriendo de regalos porque hoy es San José. Además, José me comentaba que esta casa la ha hecho con sus propias manos, o sea que además también carpintero. Ayudar a arreglarla un poquito, vaya. Sí, no, vaya, soy un manitas. Mira, otro manitas. Otro que le hace competencia a Joaquín. Bueno, ajá. Además de manitas, José, que está hoy disfrutando de su familia y de este día tan especial, también es pastor evangelista y hemos estado también con él viendo su labor. Vamos a conocerla. Estoy preparando lo que es la Santa Biblia, que es el diccionario esencial para el cristiano, y el aceite de unción cuando vamos a orar por algún enfermo. Bíblicamente, oremos por los enfermos y unjamos su cabeza con aceite. Hermano Ignacio, si podemos apagar la luz para sentir unos momentos de intimidad. Sí, gracias. Hermana, voy a orar por usted. Bueno. Para que se sienta mejor y pueda recibir de Dios en este día, que es muy importante cada día podamos recibir de Dios todos los cristianos. Señor Jesucristo y Divino Maestro y Padre del cielo, en este momento, Padre del cielo bendito, rogamos, Señor Dios de la gloria, por esta anciana, mi Dios querido, para que tú, Señor, prosperes, Padre Santo, cada día más su vida, Señor Dios del cielo, y la bendiga, Señor, ungiendo su cabeza con aceite, para que toda enfermedad, Dios mío del cielo, se disipe, Padre del cielo bendito. Pues vamos a leer un texto bíblico para que se pueda conocer lo que es la palabra de Dios, necesitada en tantos y tantos hogares, y más hoy día, que vivimos en una especie de apostasía generalizada. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es muy importante que nosotros estemos siempre, en cada momento, en cada minuto, en cada segundo, en cada fracción de segundo, siempre agradecidos a Dios, en todo momento, porque el amor de Dios es infinito, no tiene fin. Amén. Ahora lo que vamos a hacer es cantar un cántico de oración, para que todos unidos, cantando a nuestro Dios, agradecerle que su presencia se haya hecho notoria en este lugar. Es un vacío en tu alma, si es que ya no sientes al Señor, si estás pasando por tribulaciones, si en mi vida sientes tristeza y dolor, con amor, paz y bendición, que es lo que se necesita en todos los hogares. Amén. Pues sin más, que Dios les bendiga a todos, que Dios cuide su vida, su alma, los prospere. Amén. Espiritualmente y carnalmente también, que es necesario. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Amén. No nos olvidamos tampoco de que este 19 de marzo, San José, es también el Día de los Carpinteros. Enseguida vemos cómo lo están celebrando. Pues sí, porque luego en casa cuando escucha música está muy atenta a lo que escucha y le gusta mucho, se está tranquila o dependiendo de la música, pues ella incluso baila, parece que se mueva al ritmo de la música.